Buenas tardes, hermanos. Este día tenemos este estudio hermoso de cómo alentar a otras personas. Y vaya que nos cae como anillo al dedo en este tiempo, porque para este tiempo hay muchos desanimados en sus casas. Quizá nuestros hermanos estén pasando por pruebas difíciles y queremos que este tema les caiga como agua refrescante a su alma. Dice aquí que como cristianos debemos ser capaces de ver más allá de nuestras diferencias y amar a nuestro prójimo. El otro día un sobrino me estaba diciendo, yo creo que a veces somos muy egoístas y solo pensamos en nosotros mismos, pero yo creo que deberíamos pensar más en otras personas también. Y cuando nos ponemos en los zapatos de otras personas, entonces decimos, bueno, yo estaba muy tranquila aquí en mi casa, pero no sabemos lo que está pasando otras personas. Pero el mismo Señor Jesucristo nos habló al respecto y nos dijo, si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? Eso fue en Mateo 5:46. Y ahora Lucas en Hechos 9, 26 al 28 nos va a platicar de un personaje a quien se le puso un sobrenombre. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Esta mañana estamos hablando de este discípulo que se llamaba José, pero los discípulos le pusieron otro nombre, le pusieron Bernabé. Entonces vemos aquí a Bernabé, que era un judío y que sin embargo trajo a Pablo, un perseguidor de la iglesia, lo trajo a la congregación de los santos. Hermanos, cuando nosotros vemos a una persona que es diferente de nosotros, a veces tenemos cierto recelo y a veces estamos a la expectativa quién es, por qué vino, qué hace, a qué se dedica. Entonces, nosotros vemos aquí Bernabé parece que era una persona muy dedicada al Señor. Incluso Lucas más adelante le llama que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Perdón. Dice aquí que muchas veces tratamos a los demás sin pensar en cómo nos gustaría que nos traten a nosotros. Pero una manera de demostrar que hemos sido transformados por el Señor Jesús es cuando nuestra palabra son siempre palabras de aliento, siempre palabras de edificación. Y el mismo Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues así vemos a Bernabé en su trato con Pablo. El libro de los Hechos dice aquí, nos narra la vida de Pablo antes de convertirse al Señor, y nosotros podemos verlo como él estaba dando su venia para que la multitud enojada apedreara a Esteban. Y él se encontró camino a Damasco para seguir detrás de judíos que habían sido dispersos después de la muerte de Esteban, y llevaba cartas de los principales judíos para traer a cualquier judío que se hubiera convertido al Señor Jesús. Pues en esas iba Saulo, En esas iba Saulo cuando de pronto el Señor le hace caer. No nos dice si iba en un camello o burro o caballo, no dice nada. Nomás dice que le hace caer. Probablemente iba caminando, no sabemos. Pero dice que le hizo caer y
y dice que una luz superior al sol, dice, le resplandeció de tal manera que lo dejó ciego. Aquí el encuentro con Saulo hace que Saulo se convierta de todo su corazón al Señor Jesús, porque en el mismo momento que él está tirado y como no ve, dice: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y nosotros vemos la respuesta de Saulo. No se levanta, no se pone al tú por tú con el Señor Jesús, a quien no ve porque no está viendo nada, se quedó ciego. Pero ahí tirado dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y desde ese mismo momento le está llamando Señor. Vemos nosotros aquí el cambio que produjo el Señor en la vida de Saulo, a tal grado que en cuanto él dijo: ¿qué quieres que yo haga?, no eran palabras solamente de su boca, eran palabras de su corazón. Porque en cuanto el Señor le dijo: levántate y ve a la ciudad, él se levantó. Y dice que cuando llegó con Ananías fue bautizado, y dice que inmediatamente se puso a predicar. Dice que él pasó en Damasco 3 años. Eso lo podemos ver en Gálatas 1:18, que no lo vamos a leer ahorita. Por favor, léanlo en su casa. Y dice que los discípulos le tenían miedo. ¿Y cómo no? Él era un fiero perseguidor de la iglesia, fiero. A él no le importaba darle muerte a los cristianos, que tampoco se llamaban cristianos para ese momento, pero a los creyentes en Cristo Jesús. Pues este hombre empieza a predicar y la iglesia en Jerusalén empieza a oír que la iglesia en Antioquía está creciendo a 100%, y ellos quieren saber qué está pasando ahí. Entonces ellos le dicen a Bernabé: tienes que ir a ver qué está pasando ahí. Entonces él va, él no pone excusas, él va. Bien le pusieron hijo de consolación. Bien le pusieron, porque él sabía dar palabras al cansado. Aunque Bernabé sabía el pasado de Saulo, él sabía que un verdadero creyente que es transformado por el Señor Jesús puede hacer grandes cosas. Y él dijo: ese pasado de Saulo ha sido perdonado por el Señor Jesucristo. Así que él fue y dice que la única manera en que pudo venir Saulo a Jerusalén fue que Bernabé le trajo. Lo encontró, lo vio cómo predicaba y lo trajo a Jerusalén. Nosotros no podemos objetar nada al respecto del pasado de Saulo. Cuando nosotros queremos objetar algo al respecto de alguien, primero tenemos que vernos a nosotros mismos. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué estábamos haciendo? A lo mejor ni estábamos haciendo nada que parezca malo. A lo mejor estábamos siendo muy buenos hermanos en la iglesia. Pero nuestro corazón siempre estaba pendiente de las otras personas. ¿Qué hacen? ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué sí trabajan? No tendrán negocios chuecos. Entonces estamos siempre al pendiente de la otra persona, y nosotros debemos saber que esa persona fue alcanzada por el Señor Jesús igual que nosotros fuimos. Eso quiere decir que si el Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros, nosotros debemos ser misericordiosos con otros también. Vamos a seguir con nuestro estudio y está en Hechos 11, 21 al 24.
Dice así la palabra del Señor. Hechos 11, 21 al 24. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí podemos ver que Bernabé fue enviado a Antioquía y ahí vio algo que lo dejó sorprendido. Aquella iglesia estaba creciendo en gran manera y dice ahí que gran número creyó y se convirtió al Señor. Así que quiere decir que la iglesia en Jerusalén estaba preocupada. ¿Qué está pasando allá? No como a veces nos preocupa a nosotros, oye, ¿por qué esa persona está creciendo tanto? En vez de dar gloria al Señor que está creciendo tanto, sino porque ellos querían saber que seguían una doctrina sana. Entonces por eso mandan a Bernabé y dice que cuando llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén que Bernabé había llegado, entonces Bernabé les manda decir que la iglesia efectivamente está teniendo un gran crecimiento. Y ¿saben una cosa? Un gran crecimiento es señal de madurez. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, somos nuevas criaturas, pero no podemos quedarnos nuevas criaturas hasta el día de la eternidad. Tenemos que crecer constantemente. El mismo apóstol Pedro dijo, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 3:18. Entonces eso es señal de madurez. Hermanos, si ustedes ya tienen tiempo en el Señor y no han madurado espiritualmente, arrepiéntanse de todo su corazón, vuélvanse al Señor y díganle, Señor, yo quiero crecer y quiero ser como un niño en malicia, pero quiero crecer en la gracia y el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Pídanselo al Señor. Y Santiago 1:5 dice que el que está falto de sabiduría, pídala a Dios y le será dada abundantemente y sin reproche alguno. Así que aquí vemos a la iglesia creciendo, felices, gozosos, también dice ahí, porque la gracia del Señor se estaba derramando ahí. La gracia quiere decir el don gratuito de Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces aquí tenemos a Bernabé. Viene a la iglesia y no se espanta, pero dice que alentó a la iglesia, la exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Tenemos que recordar esa palabra, fieles significa firmes, significa constantes, significa leales. Eso debimos verlo en la semana pasada, si se acuerdan. Si se acuerdan, quiere decir que están creciendo, que están bebiendo el conocimiento que la Biblia nos da, y eso nos ayuda a crecer para salvación. Pues nosotros vemos aquí en Antioquía, esta ciudad fue una cuna, dice, de profetas y maestros, ¿verdad? También dice que desde ahí Pablo y Bernabé iniciaron su primer viaje misionero. Y nosotros vemos aquí que cuando llegó Bernabé, dice, se regocijó viendo la conversión de tanta gente. Esta ciudad era una ciudad cosmopolita, hermanos. Estaba, dice, situada a 20 millas de la costa del mar Mediterráneo. Y dice, resulta interesante que habían llegado a esta ciudad varios cristianos judíos. ¿Cómo habían llegado ahí?
con motivo de la persecución que se desató después de la muerte de Esteban, en la cual Saulo estaba también ocupado. Y cuando dice que cuando llegó Bernabé, les exhortó. Hermanos, exhortar no quiere decir regañar, porque a veces siempre creemos que exhortar es regañar. Y dice, pues el pastor estaba regañando al hermano. No lo estaba regañando, estaba exhortándolo. ¿Tú oíste las palabras? Pues no, pero yo pensé que lo estaba regañando. No lo estaba regañando, lo estaba exhortando, y eso quiere decir animar. Isaías 61, 1 al 3 nos explica muy bien qué quiere decir exhortar. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén, aleluya. Vean qué hermoso pasaje donde nos explica qué es exhortar, es consolar, es alentar. El resultado de la exhortación dice, es perseverancia. El resultado es fidelidad y amor y entrega completa a la obra del Señor. Es una herramienta poderosa que Dios usa para hacer crecer individuos o iglesias. El mismo Hebreos 10:24 dice, aliéntense unos a otros. En la nueva traducción viviente dice, motívense unos a otros al amor y a las buenas obras. Motívense, aliéntense. Hagan uso de la palabra que Dios ha dado a su corazón, ¿verdad? Primera de Pedro 5:7 dice, traigan todas sus cargas sobre Él, échenlas sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hermanos, les hablo a los abatidos en esta mañana. Si usted está abatido, venga y beba esta palabra. Esta palabra es medicina a nuestros huesos. Cuando usted se siente que está resfriado, le duelen todos sus huesos. Bueno, la mejor medicina para los huesos es la palabra de Dios. Venga y beba gratuitamente y usted será sano. Trátelo, hermano, trátelo, es una buena medicina. Dice aquí, de la misma manera nosotros podemos alentar a otros para que crezcan espiritualmente y lleguen a experimentar la plenitud y la frescura de la verdadera comunión con Jesús. Dice aquí que el aliento es como un vaso de agua al sediento que viene del desierto. Imaginemos a nosotros mismos que estamos caminando por un desierto. ¿Cómo nos gustaría que alguien venga y nos dé un vaso de agua? Y que no sea solo un espejismo, pero que sea en realidad un rico vaso con agua. Hermanos, nosotros podemos ver que a veces nuestras palabras pueden ser usadas para alentar a los cansados. El Señor Jesús le habló a la iglesia floreciente cuando Él estaba en Mateo 11:28, hablándole a una multitud. Les dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Si usted está trabajado, está cansado quizá, está agobiado moralmente, venga al Señor. Venga al Señor y dígale, yo estoy trabajado y cansado. O quizá usted tiene un resfriado espiritual y le duelen todos sus huesos. La palabra del Señor es buena medicina para usted. Quizá usted no es cristiano. Todavía la palabra del Señor es una buena medicina para usted. Venga a Cristo y tome del agua de vida. Seguimos con la lección y vamos a ir a Hechos 11, 25 al 26. La palabra de Dios dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Veamos esto, hermanos. Miren, cuando Bernabé se encuentra con Saulo de Tarso, se da cuenta que es el antiguo perseguidor de la iglesia. Y no viene y le reclama, oye, ¿qué no estabas tú ahí deteniendo las ropas de Esteban cuando lo estaban apedreando? Tú mereces la muerte, Saulo. No vino y le reclamó. Vino y vio con qué espíritu Saulo estaba predicando. Vino y vio cómo las iglesias estaban creciendo. Vino y le halló y le trajo, dice, le trajo a Antioquía. ¿Saben qué, hermanos? Él no se preocupó, él era un judío, y él no se preocupó decir, ¿cómo voy a ir a una ciudad de gentiles? No, él fue y dice que encontró a Saulo, que ahora se llamó Pablo, después de la conversión del Señor. Y dice que se quedó ahí con él todo un año con la iglesia. Nosotros tenemos que aprender que la iglesia es los creyentes, no es un edificio. Porque aquí no dice que se quedó en el templo todo un año. Dice, o en el edificio. Dice, se quedó ahí con la iglesia todo un año. Eso quiere decir, hermanos, que ellos tenían ahí un lugar donde aprender, un lugar donde adorar, un lugar para alabar al Señor. Pero ¿saben una cosa, hermano? Ahí también ellos aprendieron muchas cosas. Dice que cuando Pablo se quedó en Damasco por 3 años, dice que tenían una escuela. Quiere decir que ellos estaban viendo las escrituras que ellos tenían para entonces, que ahora, o que quizá desde antes es llamado el Tanakh. El Tanakh son siglas para decir la ley, los profetas y las escrituras. Eso quiere decir el Tanakh, y es el Antiguo Testamento para nosotros, y es el libro que usan los judíos. Así que ellos estaban viendo todas esas escrituras. Ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Hermanos, nosotros no tenemos excusa. Tenemos mucho más libros que estudiar. Y ahorita en este tiempo de cuarentena, usted nunca va a estar solo, dijo un hombre. Si usted tiene un libro, usted nunca va a estar solo. Pero usted no tiene un libro, usted tiene 66 libros en la Biblia. Tiene toda una biblioteca. ¿Por cuál quiere empezar? Si usted se siente solo, empiece a leer la Biblia. Si usted no sabe por dónde empezar, yo una vez empecé de Génesis. Y entonces empecé a entender muchas cosas, porque tiene muy buena hilación. Si usted va de Génesis hasta el Deuteronomio y luego Jueces, Josué, Jueces. Hermanos, vayan leyendo eso.
Les invito a que abran su Biblia y empiecen a buscar al Señor. Y empiecen a ver al Señor Jesús a través de las páginas de la Biblia. Seguimos con nuestra tercera parte. Y esta tercera parte tenemos aquí a Saulo y a Bernabé congregados en Antioquía por todo un año. Pero miren ustedes, les estaba diciendo, tenemos que estudiar la Biblia. Ellos aquí estaban estudiando la Biblia y revisaban cada página a ver si así eran las cosas como Saulo y Bernabé la estaban diciendo, o como los otros profetas, porque estaba Agabo, que era un profeta también. También probablemente ahí estaban las 7 hijas de Felipe, que eran profetisas. Así que ellos estaban en una iglesia muy floreciente. Hermanos, ¿no sería espectacular regresar y ver a todas esas personas que nos ven en la red, ahora congregadas? Hermanos, no vamos a caber en esta iglesia, pero no importa. No importa, hermanos, ese es un muy buen problema. Queremos tener ese buen problema. Y miren, hermanos, sería algo lindo, porque podríamos alentarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Pero lo más mejor aquí dice que entonces se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Una vez una persona de la iglesia tradicional estaba alegando con otra, que si la iglesia tradicional era la verdadera, porque fue la primera. La primera iglesia es la iglesia cristiana, fundada por Jesucristo. Por eso se le llamó la iglesia cristiana, porque seguían a Cristo. Por eso se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, nos damos cuenta que esta iglesia fue fundada por el Señor Jesús. Y si usted quiere ir a una iglesia que esté fundada sobre la roca, que es Jesucristo, siga la Biblia. Siga la Biblia. Si esa iglesia predica otra cosa que no está en la Biblia, entonces no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene su base en Jesucristo y en la doctrina de los apóstoles. Así que no tenemos excusa. ¿Queremos ir a la iglesia verdadera? Siga una iglesia donde solamente se predica Jesucristo, donde no hay imágenes y donde la Biblia es la norma de fe y práctica. Miren ustedes, aquí ellos estaban siguiendo las enseñanzas de Jesús, por eso se les llamó cristianos. En realidad ellos, según estaban poniendo un sobrenombre a los seguidores de Jesús y les querían decir pequeños cristitos. Por eso le llamaron cristianos. Nuestro actuar y nuestra conducta refleja a un pequeño cristito. ¿Refleja a un cristiano? Si no es así, empiece a buscar al Señor. Quizá usted ya le recibió en su corazón. Vuelva a hacer pacto con Él. Vuélvase otra vez y decirle: Señor, me ando perdiendo, quiero seguir solamente tus pisadas. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, recíbale hoy. Dígale: Señor, yo he caminado toda mi vida en mis propios caminos, pero de aquí en adelante quiero hacer un pacto contigo, un pacto de sangre, de la sangre bendita de Jesucristo, que me limpie de todo pecado. Me arrepiento de cómo he vivido y te recibo hoy como Señor y Salvador de mi vida. El Señor les bendiga.